compañía HSCH. Señal digital de TN Troya Noticias. Representante Jennifer Arias. Doctora Arias, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo muy especial para ustedes. Doctora Jennifer Arias, representante a la Cámara. Argumentos para decirle sí al fracking que tiene desde algunas regiones algunos opositores. En la misma Cámara de Representantes se ha suscitado un movimiento que dice no, pero usted hace parte de quienes observan que el fracking es positivo dentro de un desarrollo de la economía nacional. Bueno, varias cosas al respecto. Lo primero es que nosotros no hemos aprobado en el Congreso de la República fracking. Se ha dicho y se ha pasado una muy mala información a la ciudadanía. El proyecto que se aprobó es la ley de regalías, es la reglamentación de las regalías. El fracking solamente lo puede aprobar en Colombia el Consejo de Estado. Nadie distinto, ni el Congreso, ni el gobierno, ni absolutamente ningún otro ente, solamente el Consejo de Estado puede aprobar el fracking. Entonces quisiera hacer esa salvedad porque se ha discutido mucho de que nosotros aprobamos el fracking y no es cierto en absoluto porque el Consejo de Estado ha ya tomado unas determinaciones al respecto. Esta semana que el Consejo de Estado sacó su sentencia diciendo que se mantiene en que en Colombia se hagan 4 pilotos de fracking para poder saber si finalmente sirve o no para el país. En tanto eso pase, nosotros no vamos a poder tomar una determinación si hacemos o no fracking. Hay que esperar qué pasa con los pilotos que fueron autorizados por el Consejo de Estado, con las condiciones que el Consejo de Estado puso y que no dependen en absoluto ni del Congreso de la República ni del Gobierno Nacional, para hacer esa claridad. En cuanto a mi personal, creo que hay que esperar que se hagan los pilotos. Esos pilotos nos darán una orientación respecto a esta técnica, que es una técnica utilizada hace años en diferentes países y que nos va a permitir si para Colombia es o no confiable y viable. Lo que sí definitivamente hay que decirle a los colombianos es que no se va a hacer en páramos, no se va a hacer en parques naturales, no se va a hacer en reservas. Si se hiciera en Colombia alguna vez, por supuesto jamás se haría en donde se pongan en riesgo los ecosistemas, si es que el Consejo de Estado así lo autorizara, porque repito, el único que puede autorizar el fracking en Colombia se llama el Consejo de Estado, para que podamos informar a la ciudadanía de una manera clara, porque en estos días ha habido mucho populismo, han dicho es que aprobaron el fracking, es que votaron por el fracking, no les gusta el agua, no, absolutamente falso, totalmente mentiroso y lejos de la realidad. El fracking en Colombia será una decisión del Consejo de Estado. Sí, doctora Jennifer, ya que usted pone sobre el tapete el tema de las regalías, ¿por qué no aterrizamos de verdad un poco a la gente sobre los beneficios que reciben los municipios y las regiones con respecto precisamente a las regalías que salen de la extracción de petróleo? ¿Cuáles son los beneficios y por qué en el momento no puede ser posible cambiar el fracking por otras alternativas? Bueno, varias cosas. En Colombia hay explotación de recursos no renovables de forma convencional, que es todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, no convencional, que es todo lo que tiene que ver con gas y demás. Ese tipo de explotación nos genera unas regalías que pesan en el porcentaje del PIB aproximadamente y casi el 50% de ingreso del PIB en Colombia. ¿Esto qué significa? Que Colombia y su economía depende de esta explotación. Yo creo y estoy absolutamente convencida que debemos empezar a migrar hacia otras economías. Yo soy una convencida y enamorada de la agroindustria, soy convencida y enamorada del turismo y con estos recursos que nos entran de regalías debemos empezar a migrar a otras economías. Eso es absolutamente claro. Sin embargo, en Colombia dependemos de verdad de la explotación de estos recursos porque de eso depende prácticamente la mitad de nuestra economía. En ese sentido, ¿por qué es importante esta ley? Esta ley es muy importante por varias razones. La primera es que le va a devolver a los departamentos productores, como el caso del departamento del Meta que yo represento, las regalías
pasan de ser del 11% al 25%. Y esto porque es muy importante, primero porque son las zonas donde se afecta mayormente el tema social cuando hay explotación de estos recursos. Y segundo, porque obviamente el desgaste que va a quedar las regiones que necesitan por eso desarrollar alternativas económicas para sus conciudadanos. En el Meta, por ejemplo, va a pasar de recibir 540.000 millones a 1.087.000. Es un aumento muy grande y en este momento de pandemia, cuando lo que necesitamos es inversión pública, va a caer esos recursos como anillo al dedo, y perdónenme la expresión, porque lo que necesitamos es que haya mucha inversión, muchas obras, muchas compras del Estado para que la economía se pueda mover, se fortalezca y se recupere mucho más rápido y podamos recuperar empleos mucho más rápido. Por eso es muy importante ese recurso. ¿Por qué es importante el proyecto? Porque reglamenta ese recurso. ¿En qué sentido lo reglamenta? Por ejemplo, el 10% de ese recurso va a ir a las universidades públicas, a la educación pública. ¿Eso qué quiere decir? Que el Meta va a tener 100.000 millones invertidos obligatoriamente en educación. Eso es muy importante. Pero ¿por qué es importante también este proyecto? Porque, por ejemplo, antes, ¿cómo funcionaba? Tocaba ir a OCAT, habían 1.148 OCAT en todo el país y eso era una demora, se demoraban en cualquier proyecto, la plata no llegaba rápido, no se podía ejecutar rápido, no llegaba la inversión a los municipios rápido. Se eliminaron todos los OCAT, quedaron solamente 8 y eso va a facilitar la inversión y vamos a poder ver las obras rápido, vamos a poder ver que realmente las regalías las podamos palpar rápidamente los ciudadanos y finalmente es lo que importa. Este proyecto es un proyecto demasiado importante para la reactivación económica del país, que tal vez no alcanzamos a dimensionarlo en este momento, pero el próximo año vamos a poder dimensionar. Le doy un ejemplo, La Paz. 5 billones para La Paz, para los municipios que han estado más golpeados por la guerra y que son seguramente los municipios con más necesidades precisamente por esa situación de la guerra. Esos municipios van a tener unas inversiones enormes y estoy segura que eso va a ayudar muchísimo a la recuperación económica tras la pandemia. Doctora Arias, ¿qué nos hace el favor y le ilustra a los oyentes a qué paso estamos para que el Consejo de Estado pueda aprobar el fracking? Bueno, no, eso le falta todavía bastante. El Consejo de Estado avaló 4 pruebas pilotos con unas condiciones, digamos, impuestas por ellos, que en ciertos sitios, con ciertas condiciones, con ciertas investigaciones, con unos estudios, con unos seguimientos, con un montón de condiciones. Esos 4 pilotos se deben desarrollar. Una vez se desarrollen, ellos tendrán unas conclusiones técnicas, ambientales, sociales y todo lo que con ello lleva. Y con eso el Consejo de Estado va a tomar una decisión. Yo no puedo decir en cuánto tiempo vaya a ser, porque el Consejo de Estado pues obviamente se puede tomar todo el tiempo y finalmente puede decir que no se puede. De hecho, no creo casi que ni alcance en este gobierno a tomarse una decisión con ese tema del fracking, porque no creo que alcance el tiempo. Creo que eso se va a demorar un poco más. Y será el Consejo de Estado el que decida. En cuánto tiempo no lo sé, pero será el Consejo de Estado quien tome esa determinación y finalmente pueda decir, se hace fracking, no se hace fracking o se hace fracking con unas condiciones, que también pueda ser un punto intermedio entre las dos cosas. Pero eso solo lo determinará el Consejo de Estado. Doctora Jennifer, sin embargo, hay una intención, hay una opción muy importante de compañías internacionales de entrar a funcionar con el fracking en Colombia. Seguramente sí, pero mientras no esté avalado en Colombia, pues no lo pueden hacer. Digamos que la legislación es muy clara y si no se puede, no se puede. Es decir, hoy seguramente hay muchas con la expectativa esperando y seguramente sería para el país económicamente hablando muy provechoso. Sin embargo, pues tenemos que ser responsables con el país y en esa responsabilidad hay que llevar adelante estos pilotos que nos darán unas conclusiones sobre este tema y serán unas conclusiones que nos permitan tomar una decisión. Pero pues esas empresas toca que esperen porque no es posible hacerlo en este momento. Creo que y siempre lo insistiré, nuestra plata, las regalías, debemos enfocarla en desarrollos económicos como la agroindustria. Es nuestra alternativa, la mitad de Colombia está por desarrollarse, que es además la zona de donde yo soy y sé que ahí podemos crecer. Brasil
que es una de las grandes potencias, creció basando su economía en la agroindustria, con unas tierras muy parecidas a las de la altillanura, obviamente otras tierras muy buenas como nuestro país, pero creció basado en la agroindustria. Yo creo que ese es el futuro del país y tenemos la ventaja de tener recursos del petróleo que podemos utilizar para poder fortalecer otras economías. Doctora Jennifer Arias, no podemos desaprovechar su paso por nuestros micrófonos para preguntarle qué opinión le merece los últimos acontecimientos alrededor del caso del ex senador Álvaro Uribe. Lo que se ha dicho con respecto a la posibilidad de que liberan y van a hacer un atentado a Iván Cepeda, sobre lo que han dicho de la finca, de Monsalve, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es un tema que tiene muchos temas. Básicamente se lo voy a enunciar en varios puntos. Lo primero es que yo estoy absolutamente segura que lo que ha pasado con el presidente Uribe es una gran injusticia. Estoy absolutamente segura de su inocencia. Lo conozco, llevo muchos años trabajando con él y es una persona que es absolutamente transparente y honesto. Entonces, ese es el primer punto. No tengo absolutamente ninguna duda de que es un hombre inocente y que está siendo injustamente juzgado. Lo segundo es que hay muchas cosas turbias alrededor de este proceso. La primera cosa turbia es que la Corte Suprema de Justicia, él va y hace una denuncia y la Corte dice, no, esa denuncia no es cierta y entonces usted es el mano y ahora lo va a investigar a usted. Ahí parte toda esta investigación. Lo segundo es que la Corte Suprema de Justicia manda a hacer unas interceptaciones a un congresista que se llama Nilton Córdoba, lo investigan, lo mandan a interceptar, pero resulta que el que intercepta no es a Nilton, sino a Álvaro Uribe. Nilton es representante a la Cámara, el presidente Uribe es senador y además presidente, y cualquiera que lo llama le dice presidente. Ellos al minuto 2 sabían que estaban interceptando a Álvaro Uribe, pero lo escucharon 27.000 horas. Con esas pruebas ilegales que además no contienen ninguna prueba contundente tampoco, le abrieron una investigación, lo cual es ilegal y muestra el mal actuar de la Corte. Pero a eso usted le suma que hay 10 testimonios diciendo el señor no tiene nada que ver, es mentira lo que están diciendo, y un testimonio que dice sí, Álvaro Uribe es culpable. Entonces descartan los 10 y se quedan con uno. Y con ese uno que se quedan, ese uno es el único que vale. Pero además de eso, se les dice, oiga, este señor ha mentido, mire lo que está pasando con este señor, a este señor le ofrecieron esto, este señor y se hicieron de la vista gorda. Lo de la finca lo sabían, lo de las casas fiscales lo sabían, lo de las prebendas lo sabían, todos lo sabían, y sin embargo se hicieron los de la vista gorda. Esto es simplemente la muestra de que no hay imparcialidad en el caso. Y recusan a la magistrada Lombana, le dicen, señora magistrada, usted la vamos a recusar porque usted trabajó con Álvaro Uribe, que no era ni siquiera su jefe directo, pero digamos que trabajó con él. Y el magistrado Reyes, que trabajó directamente, su jefe directo era la esposa de Iván Cepeda, no se declara impedido y no lo recusan. Es más, lo recusan y dice que no. Entonces uno tiene una serie de temas al interior que uno no logra explicar de una manera lógica cómo puede estar pasando esto. ¿Cómo es posible que además metan preso, así sea casa por cárcel, a una persona que no representa un riesgo para la sociedad, que no tiene ninguna intención de volarse? Es más, él fue el que pidió que lo indagaran y que lo escucharan. No fue ni siquiera la Corte, porque nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de la investigación, ni siquiera fue que le dijeran. Entonces él llama y dice, oiga, me enteré por medios que ustedes me están investigando, pues llámenme y yo les cuento. Él ni siquiera lo llamaron, él fue el que fue. No hay ningún riesgo de que él se fuera a volar. Y tampoco hay riesgo que se meta a mover fichas para tramar cosas, para impedir la justicia, porque de hecho lo que la justicia estaba haciendo era todo lo contrario. Entonces lo metieron injustamente preso, sin ninguna justificación legal, porque no es injusto porque es que yo lo quiero y es injusto. No, es que legalmente no había que hacer eso, no había forma, no hay una explicación. Y uno va y dice, y entonces meten preso a Álvaro Uribe y sueltan a Santrich para que se vaya y se fugue. Yo, Jennifer Arias, denuncié, le pedí
a la JEP, le pedí a la Corte, oiga, este señor se va a volar, por favor, le ruego el favor que no lo suelten. Lo soltaron y ¿dónde terminó? Haciendo la segunda marquetaria en Venezuela. Entonces uno no entiende ninguna de esas cosas y lo que termina pasando es que Colombia pierde a un gran senador, a una persona que le aporta mucho al Congreso de la República, por más que sea que tengan diferencias con él, una persona a la que se respeta, una persona a la que se escucha, y perdió un gran senador. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, será la fiscalía, que esperamos que sea imparcial. Nadie está pidiendo parcialidad, estamos pidiendo es imparcialidad. Y empiece en este caso desde cero, con las pruebas que sean válidas. 27.000 horas de interceptaciones ilegales no son válidas como una prueba. Y esa es la prueba reina junto al testimonio de Monsalve, descartando el resto de los testimonios, que por cierto hay 2 señores que están muertos, que iban a testiguar a favor de Álvaro Uribe, no en contra. Esa cantidad de cosas es lo que a nosotros hoy nos preocupa. Esa cantidad de cosas es la que nosotros no entendemos y por esa razón hemos venido haciendo estas denuncias y seguiremos haciendo las denuncias, porque les puedo asegurar que van a seguir saliendo cosas. Ahora, los contratos del magistrado Reyes, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que tiene un contrato y el día antes de posesionarse le entrega a la empresa a la hija que ni siquiera se ha graduado, ¿qué clase de magistrado es ese? Eso es lo que está pasando en el caso de Álvaro Uribe. Hay muchos más temas, pero digamos que esto era un resumen para que ustedes puedan ver que nosotros no estamos pidiendo que lo declaren mañana inocente. Estamos pidiendo que se tenga un juicio justo, una investigación justa, con pruebas válidas, porque en Colombia debemos ser inocentes todos hasta que se nos demuestre lo contrario. Y mientras él está injustamente detenido, los bandidos que casi acaban en este país están siendo senadores y representantes a la Cámara. Eso sí no es justo de ninguna manera. Representante Jennifer Arias, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tu Noche, y seguramente habrá otras oportunidades para ampliar sobre estos y otros temas que hacen parte de la actualidad. Es usted muy amable, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por permitirme este espacio para poder contarles un poco de nuestro trabajo y de esta actualidad política. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Dios los bendiga, cuídense mucho y que les dé Dios mucha salud. Muchas gracias, representante Jennifer Arias. Esta es Tu Noche.